Durante años, los rumores habían flotado en el aire como notas dispersas de una bachata inacabada. Juan Luis Guerra, el hombre que enseñó al mundo a bailar con el alma y a rezar con el corazón, mantenía su vida privada en un silencio tan elegante como su música. Desde los años dorados de Ojalá que llueva café y Bachata Rosa, el artista dominicano se había refugiado detrás de su guitarra, de sus metáforas y de su fe. Nadie imaginaba que, a los 68 años, aquel ídolo que parecía casado solo con la música, abriría finalmente su corazón para hablar del amor de su vida. La noticia llegó una tarde cálida en Santo Domingo, cuando el sol doraba los tejados y la brisa del Caribe traía el olor a mar y a mango maduro. Fue en una entrevista improvisada, sin prensa internacional, sin protocolo. Un periodista local, amigo de vieja data, le preguntó inocentemente si seguía creyendo que el amor verdadero era eterno. Guerra sonrió, bajó la mirada y dijo con una serenidad que conmovió a todos: «Estoy casado, y he estado casado con la misma mujer que me ha acompañado en la sombra todos estos años. Ahora, a mis 68, puedo decirlo con paz». Aquel instante fue como si el tiempo se detuviera. El músico de voz suave y versos bíblicos rompía, por fin, la muralla de discreción que había construido a lo largo de décadas. No lo hacía para alimentar titulares, sino porque sentía que ya no tenía nada que ocultar. Después de una vida de giras, premios, fe y enfermedad, sí, también de batallas internas que pocos conocieron, su revelación sonó como un acto de redención. Su historia con Nora, su compañera desde los tiempos universitarios, era conocida por algunos como una leyenda susurrada. Ella había sido el refugio silencioso durante los días de gloria y los años de oscuridad. Cuando él se enfrentó a su enfermedad, fue ella quien lo sostuvo, quien oró a su lado, quien transformó su dolor en fortaleza. Pero Juan Luis, tan celoso de su intimidad, nunca habló abiertamente de ese amor. Hasta ahora. Nos casamos hace muchos años, pero para nosotros, cada día ha sido como renovar los votos, confesó. La frase resonó en los corazones de quienes lo escuchaban. En un mundo donde las celebridades exponen su vida como un escaparate, Guerra escogía la modestia, la gratitud y la fe. En las calles de Santo Domingo, la noticia corrió como un rumor amable. En las redes, miles de mensajes celebraron su sinceridad. Algunos fanáticos recordaron sus letras, comprendiendo al fin que muchas de ellas habían sido cartas de amor escondidas. «Mi bendición mayor ha sido poder cantar lo que vivo», añadió con una mirada que brillaba entre nostalgia y plenitud. Detrás de aquel anuncio, sin embargo, había una historia mucho más profunda. La de un hombre que aprendió que la fama puede darlo todo, menos el sentido. Que el amor verdadero no necesita escenarios, ni cámaras, ni aplausos. Y que a veces, solo en el ocaso de la vida, uno se atreve a decir en voz alta lo que el alma ha sabido siempre. El primer de esta confesión, la de un artista que prefirió siempre el silencio a la vanidad, es, en realidad, un canto al tiempo y a la fidelidad. Porque si algo ha enseñado Juan Luis Guerra, es que el amor, como la buena música, madura con los años hasta alcanzar su tono más puro, el origen del amor, cuando la música y la fe se encontraron. Era 1976, y el joven Juan Luis aún no era la leyenda que el mundo conocería. Caminaba por las calles de Boston con una guitarra prestada y el corazón lleno de sueños tropicales. Había llegado a Berklee College of Music con una beca y una fe obstinada en que la música podía cambiar vidas. Lo que no sabía era que, entre los acordes y las lluvias de otoño, también encontraría a la mujer que cambiaría la suya. Ella se llamaba Nora Vega. No era famosa, ni buscaba serlo. Era una estudiante de literatura que trabajaba en la cafetería universitaria para pagar sus estudios. Él la veía cada mañana, siempre con un libro en la mano y una sonrisa serena que contrastaba con el bullicio de los pasillos.
Fue una de esas miradas silenciosas que lo inspiraron a escribir, aunque entonces no lo sabía. El amor, cuando es real, no llega con fuegos artificiales. Diría años después, llega como una melodía suave que no puedes sacar de la cabeza. Su primera conversación fue tan simple como mágica. Juan Luis había olvidado su abrigo en un día de nieve, y ella, sin pensarlo, le ofreció su bufanda. Él, con timidez, prometió devolvérsela, pero en el fondo sabía que aquel gesto ya lo había abrigado más que cualquier prenda. Desde entonces, se convirtieron en inseparables. Iban juntos a conciertos, compartían clases de composición y tardes enteras escuchando jazz y boleros. Ella lo animaba a escribir canciones en español, cuando muchos le decían que el futuro estaba en el inglés. «Tu alma canta en español», le insistía. «No traiciones tu raíz». Cuando él regresó a República Dominicana, Nora lo acompañó por un tiempo. Vivieron momentos de pobreza y esperanza, componiendo en una pequeña habitación llena de partituras y fe. Fue allí donde nacieron las primeras notas de lo que después se convertiría en Bachata Rosa. El amor entre ellos era discreto, casi invisible para los demás, pero intenso como una oración compartida. Se casaron lejos de los focos, sin prensa, sin glamour, solo con unos pocos amigos y una Biblia sobre la mesa. Nadie imaginó que ese vínculo resistiría las décadas, los viajes, la fama y la enfermedad. Los años 80 trajeron la consagración. Las giras lo llevaron a todos los rincones del planeta, y las multitudes coreaban sus letras sin saber que muchas estaban dedicadas a ella. Te regalo una rosa. Comillas, burbujas de amor. Comillas. Coma abeja al panal. Cada verso era un suspiro que Nora reconocía entre millones. Ella permanecía siempre en la sombra, acompañándolo sin buscar crédito ni protagonismo. Era su refugio, su consejera, su sostén en los días de cansancio. Sin ella, admitió una vez, no habría podido sostenerme en pie. Pero el éxito, como una marea, no llega sin arrastrar. Con los años, las giras se volvieron más largas, los compromisos más exigentes, y la distancia entre ellos se volvió un desafío. Nora, que había renunciado a su carrera para acompañarlo, comenzó a sentirse invisible. Hubo discusiones, silencios y lágrimas. Aún así, nunca se separaron. Lo que los unía iba más allá de la pasión. Era un amor cimentado en la fe. Rezaban juntos cada noche, incluso a distancia. Cuando uno canta para Dios, el amor se convierte en una forma de oración, solía decir Juan Luis. La década de los 90 fue la de las pruebas. Mientras su nombre brillaba en los Grammy, su salud empezó a resentirse. Problemas de vértigo, agotamiento físico y una profunda crisis espiritual lo llevaron al borde del retiro. Fue Nora quien lo tomó de la mano y lo llevó de nuevo a la calma. «Tú naciste para servir con tu arte, no para perderte en él», le dijo una noche. Esa frase fue el inicio de su renacimiento. De esa etapa nació Para ti, un álbum que marcó su reconexión con la fe y con su esposa. En una entrevista posterior, Guerra confesó: «Pensé que lo tenía todo, fama, premios, público, pero cuando enfermé, me di cuenta de que lo único esencial era ella. Nora fue mi medicina, mi ancla y mi oración». Su historia era, y sigue siendo, una lección silenciosa de lealtad. En un mundo que aplaude lo fugaz, ellos eligieron la permanencia. Cuando Juan Luis hablaba del amor eterno, no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia. Conocía el peso de la renuncia, el valor del perdón y la belleza de envejecer al lado de quien te conoció antes de la gloria. Con los años, la pareja se refugió más en la vida espiritual. Se alejaron del ruido mediático, fundaron proyectos solidarios y apoyaron iglesias y escuelas en República Dominicana. Cada vez que él subía al escenario, Nora lo acompañaba discretamente entre bastidores, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Era su público más fiel y su crítica más sincera. Cuando cumplió 68 años,
y finalmente decidió confesar su matrimonio. No lo hizo para causar impacto, sino para honrar la verdad. El amor no necesita esconderse, dijo. A veces solo necesita silencio para crecer. Los años de silencio. El amor como refugio y redención. El tiempo había pasado con la suavidad de un bolero. Los escenarios se apagaban una noche tras otra. Los focos se volvían más fríos, y los aplausos, aunque seguían siendo sinceros, ya no tenían el mismo brillo que en la juventud. Juan Luis Guerra comenzaba a sentir el peso de la edad, no tanto en el cuerpo, sino en el alma. Las giras interminables, los compromisos con disqueras, los aviones, las entrevistas y la exigencia de un público que lo adoraba lo habían dejado exhausto. Fue entonces cuando, una vez más, Nora apareció como su faro. Vivían en su casa de Santo Domingo, entre árboles de mango y el rumor del mar. Allí, lejos del ruido, ella había creado un refugio de paz. Cada mañana comenzaba con una oración, seguida del aroma del café y el canto de los pájaros. Juan Luis solía sentarse en su terraza, guitarra en mano, componiendo melodías que ya no buscaban la fama, sino la eternidad. En esos días, el amor entre ellos se hizo más profundo, más sereno. Era un amor que no necesitaba palabras, porque cada gesto, cada silencio, era ya una conversación antigua. Durante esa etapa de introspección, el músico sufrió uno de los momentos más difíciles de su vida, una enfermedad que lo obligó a detenerse por completo. Los médicos le recomendaron descanso, pero para él, el verdadero remedio fue la presencia inquebrantable de Nora. Ella dormía a su lado, velaba sus noches, lo acompañaba a cada cita médica, y cuando él sentía miedo, le recordaba que Dios no abandona a quienes aman con sinceridad. Fue en la enfermedad, confesó después, cuando comprendí que mi mayor éxito era tenerla a ella. Aquellos años de silencio público fueron también de renacimiento interior. Juan Luis volvió a leer los evangelios, a escribir poesía, a reencontrarse con sus raíces. Pasaba horas escuchando el sonido del viento y el eco de sus recuerdos. La fama es un préstamo, solía decir. El amor es el único patrimonio que se conserva hasta el final. De ese retiro nació una nueva etapa musical, más espiritual, más desnuda, más auténtica. Sus canciones ya no eran solo bachatas, eran plegarias. En 2019, durante un concierto íntimo en su país natal, sorprendió al público con una dedicatoria especial. Tomó el micrófono, miró hacia el cielo y dijo con voz quebrada: «Esta canción es para la mujer que ha sido mi compañera en todas las batallas, para la que me sostuvo cuando caí, la que rezó por mí cuando nadie más lo hizo. Gracias, Nora, por hacer de mi vida una canción que vale la pena cantar». El público se puso de pie. Algunos lloraban. Otros comprendieron por primera vez el verdadero origen de aquellas letras llenas de ternura y fe. Era como si, después de tantos años, el artista hubiese decidido abrir su corazón ante todos, no como una figura pública, sino como un hombre agradecido. En su mirada había algo de humildad y de plenitud, como quien ha encontrado, al fin, su hogar. El matrimonio de Juan Luis y Nora no fue una historia de cuento de hadas, sino una sinfonía escrita con paciencia, renuncias y fidelidad. Pasaron por crisis, por silencios, por temporadas en las que el amor parecía dormido. Pero cada vez que la vida los ponía a prueba, volvían a elegir quedarse. Porque amar, como él mismo diría, no es una emoción, sino una decisión diaria. Y en esa elección, ellos encontraron su milagro. Con el paso de los años, decidieron alejarse de la exposición mediática. Apenas aparecían en eventos públicos, salvo en aquellos que tenían un fin solidario o espiritual. Fundaron una pequeña organización para ayudar a niños sin recursos, construyeron escuelas en zonas rurales y visitaban comunidades donde la música era la única forma de esperanza. En cada acción, se podía sentir la influencia de Nora, discreta, compasiva, fuerte.
Ella es la nota más pura de mi vida, decía él. Las entrevistas se hicieron más raras, pero más profundas. Cuando algún periodista le preguntaba por el secreto de su matrimonio, Guerra respondía sin dudar: orar juntos. Eso nos ha mantenido de pie cuando todo lo demás temblaba. La fe no solo salva el alma, también salva los afectos. Aquella confesión no era una lección, sino una experiencia vivida. Porque si algo había aprendido el artista dominicano, era que la fama es pasajera, pero la gratitud es eterna. En la intimidad de su hogar, sin cámaras ni aplausos, Juan Luis y Nora celebraban sus días como un concierto sin final. Cada amanecer era un nuevo comienzo. Cada noche, una oración compartida. A los 68 años, cuando decidió hablar abiertamente de su matrimonio, lo hizo con la serenidad de quien ya ha comprendido que la verdad no necesita adornos. Durante mucho tiempo pensé que proteger mi vida privada era esconderla, confesó. Ahora entiendo que compartirla también puede ser una forma de dar testimonio. Y así, el hombre que convirtió la poesía en ritmo y la fe en melodía, se atrevió, por primera vez, a cantar su amor sin miedo. Ese acto de sinceridad lo transformó, no solo a él, sino a todos los que lo escucharon. Porque en un mundo donde el amor parece efímero, la historia de Juan Luis y Nora se convirtió en una prueba viva de que la fidelidad todavía existe, y que el alma, cuando ama de verdad, no envejece. El legado de un amor que no envejece. La tarde caía sobre Santo Domingo con esa luz dorada que parece bendecirlo todo. Juan Luis Guerra se encontraba en su estudio, rodeado de guitarras, discos de vinilo y fotografías antiguas. En una de ellas se lo veía joven, abrazando a Nora en un campo de caña de azúcar. Sonreían con la inocencia de quienes todavía no saben cuánto van a soportar juntos. Esa imagen, gastada por los años, se había convertido en su tesoro más sagrado. A sus casi 70 años, el cantante ya no perseguía éxitos. Había comprendido que la música, como el amor, no necesita ser ruidosa para ser eterna. Hoy ya no busco llenar estadios, decía. Busco llenar almas. Cada nueva composición era una carta abierta al cielo y a su esposa, a esa compañera de camino que había hecho de la discreción su mayor virtud. En entrevistas recientes, Guerra hablaba con serenidad sobre el paso del tiempo. Decía que envejecer no era una pérdida, sino una ganancia. Cuando uno ama de verdad, la vejez se convierte en una bendición, porque te das cuenta de que sobreviviste al ruido, a las dudas, a la tentación de rendirte, y lo hiciste acompañado. En sus palabras se escuchaba la sabiduría de quien había amado sin espectáculo, pero con profundidad. Nora, que siempre había huido de los focos, seguía a su lado, tejiendo proyectos sociales y cuidando los detalles cotidianos. En su casa, ella aún preparaba el café cada mañana, y él tocaba una melodía para acompañarla. Era su ritual. Cuando algún visitante les preguntaba el secreto de su unión, ambos se miraban y reían. «No hay secreto», respondía ella, «solo paciencia, fe y sentido del humor». Con el paso de los años, Juan Luis comenzó a escribir un libro de memorias que, más que una autobiografía, era una declaración de gratitud. En él hablaba de su niñez, de la música, de su país, pero sobre todo de Nora. He compuesto para Dios, para el amor, para el pueblo. Pero el corazón de todas mis canciones tiene su nombre. A veces leía fragmentos en voz alta, mientras ella tejía junto a la ventana. Era su manera de decirle, sin decirlo, cuánto la amaba. El público, al enterarse de esa nueva faceta del artista, lo recibió con ternura. Las redes se llenaron de mensajes de admiración. Juan Luis Guerra no solo nos enseñó a bailar, escribía un fan, nos enseñó a amar sin condiciones. Otros decían que su historia con Nora era una bachata que no termina nunca. Y en efecto, lo que había comenzado como un amor juvenil se había convertido en un testimonio de vida. En 2024, durante un concierto íntimo en Puerto Plata, el artista anunció que sería su última gira mundial.
no por cansancio, sino por gratitud. He recorrido el mundo cantando lo que siento, y ahora quiero dedicar mi voz al silencio, declaró. Esa noche, antes de cerrar el espectáculo, tomó la mano de Nora, que estaba entre el público, y juntos cantaron una versión acústica de bachata en Fukuoka. Las luces se atenuaron, y el público permaneció de pie, en silencio, como si comprendiera que presenciaban algo más grande que una despedida. Estaban siendo testigos del amor en su forma más pura. Al final de la canción, Guerra levantó la mirada al cielo y susurró: «Gracias, Señor, por dejarme vivir este amor y ponerle música». Esa frase se convirtió en titular de los diarios, pero más que una cita, era un credo, porque su historia no trataba solo de un matrimonio revelado, sino de un hombre que aprendió a reconciliar fama y fe, música y silencio, cuerpo y alma. Su amor con Nora había sobrevivido a la distancia, a la enfermedad, al paso del tiempo. Era el retrato de una fidelidad casi sagrada. Hoy, quienes lo conocen, dicen que se ha vuelto más introspectivo, más contemplativo. Camina cada tarde por la playa, descalzo, mirando el horizonte. A veces lleva una libreta en la mano y anota frases que después se transforman en canciones o poemas. Y siempre, antes de regresar a casa, recoge una concha del mar y se la entrega a Nora, como un símbolo de que el amor, incluso en su madurez, sigue encontrando formas de renovarse. En una de sus últimas entrevistas, al ser preguntado sobre qué le diría a los jóvenes sobre el amor, respondió con su habitual dulzura: «No corran detrás de lo efímero. No crean que el amor se mide en besos en redes ni en promesas rápidas. El amor verdadero no grita, susurra, no exige, comprende. No busca brillar, busca permanecer». Ese mensaje, tan simple y tan humano, resume toda su vida, porque en un mundo acelerado, Juan Luis Guerra decidió vivir despacio, amar con constancia y cantar con el alma. Su confesión no fue un escándalo, fue una enseñanza. Nos recordó que incluso los grandes ídolos necesitan amar y ser amados, y que la mayor canción no siempre suena en los escenarios, sino en los corazones que saben escuchar. Al cerrar el capítulo de su vida pública, Juan Luis y Nora eligieron el anonimato como forma de plenitud. Ya no buscan reconocimiento ni titulares. Su amor, maduro y sereno, se ha vuelto una oración diaria. En la quietud de su hogar, entre el murmullo del viento y el sonido distante del mar, viven la eternidad de lo sencillo. Y así, a los 68 años, el hombre que puso ritmo a la esperanza y fe en la música, confesó por fin su verdad más íntima: que la fama pasa, pero el amor, cuando es verdadero, no muere nunca.